Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias primero al Corla por la invitación. Y el día de hoy vamos a comentar, como bien han indicado, lo que corresponde a las responsabilidades legales. Antes quería comentar algunos datos generales. No cabe duda que en los últimos años el número de trabajadores afectados en materia de seguridad y salud en el trabajo se ha incrementado. Y esto no solo respecto a riesgos físicos, que ya conocíamos y que formaba parte de una realidad sobre todo de sectores específicos de alto riesgo, como por ejemplo minería, hidrocarburos, construcción, sino que además en los últimos años podemos identificar que riesgos como jornadas prolongadas, como exposición a la radiación solar, no solo afectan o de manera general riesgos disergonómicos o psicosociales no solo afectan a personal o trabajadores de empresas de sectores de alto riesgo, sino a los distintos sectores. Entonces, en esta realidad es que no importa el sector en el que ustedes ejerzan, ¿correcto? Puede ser que sea alguna empresa de servicios, alguna empresa de telecomunicaciones, alguna fundación, alguna organización. De manera general, la norma establece que todo empleador debe garantizar a sus trabajadores el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Cumplimiento que tiene como finalidad evitar que este trabajador, debido a los riesgos a los que está expuesto en su puesto de trabajo, no sufra ningún accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional. Entonces, ya seguridad y salud en el trabajo no es exclusivo de sectores de alto riesgo, sino que se reconoce la existencia de riesgos en todos los puestos de trabajo, incluso los administrativos. Es más, para este Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a celebrarse el 28 de abril de este año, el tema que la Organización Internacional de Trabajo ha elegido para celebrar este Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo es lo relacionado a riesgos psicosociales. ¿Sí? Está relacionado con entornos de trabajo, de trabajo en cuyo caso se asegura un trabajo seguro y saludable, libre de riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque es una realidad que los riesgos psicosociales también se han incrementado. La vez pasada escuchaba a una psicóloga ocupacional y me decía, Mirela, no se han incrementado, lo que pasa es que ahora sí se identifica. Antes no se les daba la importancia adecuada. Son posturas, pero el dato objetivo es que los porcentajes señalan una mayor identificación, una mayor ocurrencia de riesgos psicosociales. Muy bien, pero para poder comentar este tema de responsabilidades de todo empleador, sin importar si se trata de una pequeña empresa, de una gran empresa o de una microempresa, ¿sí? Todo empleador, sin importar el régimen al que pertenece, responde en materia de seguridad y salud en el trabajo por accidentes o enfermedades. Entonces, vamos a comentar estas definiciones preliminares, ¿sí? Un accidente de trabajo, de acuerdo al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su glosario de términos, es definido como todo suceso repentino que sobrevenga por causa, ¿sí? Por causa, si tenemos un acto que está realizando el trabajador como parte de su trabajo o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador ya sea una lesión, una perturbación o incluso la muerte. Y también señala que será accidente de trabajo aquel que ocurra cuando el trabajador está cumpliendo, está ejecutando órdenes por parte del empleador, incluso fuera de lugar y horas de trabajo, ¿sí? Sobre todo fuera de lugar, porque a veces pensamos que si mi puesto de trabajo, imaginémonos, tiene como una de las funciones presentar documentos, apersonarnos a alguna autoridad administrativa, llámese SUNAFIL, llámese SUNAT o cualquier autoridad, y si me ocurre algo mientras realizo esa visita, ese apersonamiento, como estoy fuera del lugar de trabajo, no es un accidente de trabajo, y eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Conforme a la definición de accidente de trabajo, sí es un accidente de trabajo. Y respecto a las horas, no es que solo aquellos eventos que ocurren en el horario de trabajo,
Imagínense que ustedes ya estén fuera del horario de trabajo y entonces reciben una llamada o a través de un correo, a través de el canal de comunicación interno que ustedes manejen, pues se establezca, ¿no? Que su jefe, la jefatura inmediata, le solicita realizar determinada actividad a pesar de estar fuera de su horario de trabajo. Y al ejecutar esa orden, pues ustedes tienen, ¿no? Un accidente de trabajo. Entonces, esta calificación también corresponde. A nivel normativo, nosotros vamos a reconocer tres tipos de accidente. El accidente leve, que implica primeros auxilios y se retorna máximo al día siguiente a las labores, una caída, por ejemplo, ¿sí? En efecto, al mismo nivel, ¿correcto? Luego, un accidente incapacitante, que la norma además subclasifica como la incapacidad total temporal, parcial permanente y total permanente, que ahí ustedes van a poder revisar las definiciones, y un accidente mortal. Entonces, de todos estos accidentes de trabajo, el empleador está obligado a notificar a través del SAT, del Sistema de Administración de Accidentes de Trabajo, del Sistema de Accidentes de Trabajo, con la clave SOL, el accidente mortal. Los demás son notificados por el centro de salud, ¿de acuerdo? El centro de salud cabe señalar que solicitará la información al empleador para poder realizar esa notificación. Entonces, esta definición es importante. ¿Qué es un accidente de trabajo? Considerando esta definición y además los tipos de accidente. El empleador responde frente a todos estos tipos de accidente, no solo frente al accidente mortal. No pensemos, pero el trabajador estuvo 10 días y recuperó su salud y entonces a la fecha tiene una recuperación general al 100% y no hay ningún daño, por lo tanto, no tengo que asumir ninguna responsabilidad. No. Frente a todo tipo de accidente, responde el empleador que no logra garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Respecto al segundo evento, la enfermedad profesional. A la enfermedad profesional la vamos a definir según la normativa como aquella que es contraída resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, los trabajadores del personal de salud que se exponen en esos momentos para la atención de los pacientes respecto a COVID-19, la norma, a través de una actualización del listado de enfermedades profesionales, incorpora la enfermedad COVID-19 como una enfermedad profesional respecto al personal de la salud. ¿Qué significa? Que solo el personal de la salud puede solicitar que se reconozca una indemnización por esta enfermedad de COVID-19. No solo ellos, podemos o podría solicitarlo cualquier trabajador y en efecto, en Perú hemos tenido distintos casos en los cuales un trabajador sin pertenecer al sector salud ha solicitado ante el Poder Judicial una indemnización por daños y perjuicios frente a la enfermedad profesional COVID. Pero al no ser un personal de salud, ha tenido que acreditar fehacientemente la causalidad. Porque el caso de personal de la salud, por la realidad como presta sus labores, pues teníamos esta presunción de la exposición al virus SARS-CoV-2, ¿no? Que es el que ocasiona COVID-19. Entonces, nosotros en Perú tenemos una lista de enfermedades profesionales que están reconocidas respecto a sectores, ¿no? Como neumoconiosis, correcto, para el sector minería, hipoacusia también para este sector, pero no significa que otro trabajador no pueda solicitar una indemnización si fuera diagnosticado con alguna enfermedad profesional, solo que en su caso va a tener que acreditar fehacientemente que debido a que la empresa no cumplió con las medidas de control, es decir, no le entregó equipo de protección personal, no realizó monitoreos, no lo capacitó, no incorporó distintos elementos de protección colectiva o cualquiera de las medidas de control, señalizaciones, por ejemplo, es que sufre esa enfermedad profesional, ¿no? Entonces, puede solicitar una indemnización, pero en este caso se necesitará acreditar fehacientemente este nexo de causalidad, ¿sí? Muy bien. Y hablando de responsabilidad, pues la ley 29783
que es la ley que se aplica a todas las empresas que no pertenecen a un sector que contiene, que se regula un reglamento sectorial en SST, se aplica, como les he manifestado, a todos los empleadores, ¿sí? Hago esta salvedad porque existen reglamentos sectoriales. Por ejemplo, existe un reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción. Existe un reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector electricidad, para el sector minería, ¿correcto? Para pesca, por ejemplo. Entonces, aquellos sectores que no cuentan con una regulación específica, a estos sectores sí se les aplicará la Ley 29783 y el reglamento, el Decreto Supremo 005-2012 TR. ¿Sí? Entonces, esta ley establece dentro de sus principios el principio de responsabilidad, que en palabras simples señala que todo empleador debe asumir todas las responsabilidades económicas, legales y de cualquier índole. Si un trabajador, uno de sus trabajadores, sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Pero Mirela, y para eso no tengo contratado, si fuera el caso, el seguro complementario de trabajo de riesgo, para que asegure esas prestaciones de salud y de pensión, es un tema distinto. La indemnización se justifica por el incumplimiento del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? En cambio, las otras pretensiones se activan solo con la verificación de la calificación de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces, no se puede pretender, porque en algún momento escuché a algunas empresas, ¿no? Algún empleador decir, yo adquiero el SSTR porque me olvido de todo. No. Si bien es cierto, se olvida de responder a alguna prestación de salud y una prestación, si se concretara un tema de pensión, eso no significa que su trabajador no pueda solicitar una indemnización por daños y perjuicios a causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. ¿Sí? Muy bien. Y otra definición, y la última, es el principio de responsabilidad solidaria. No pensemos solo en los trabajadores que mi empresa tiene en su planilla, ¿no? En palabras sencillas, aquellos que cuentan con un vínculo laboral. No. El artículo 10 señala de manera expresa que existe una responsabilidad solidaria respecto a todos los que se encuentren en las instalaciones de la empresa, aquellos que presten servicios, ¿sí? A través de un contrato de locación, modalidades formativas laborales, ¿no? Que ustedes pueden conocerlas comúnmente como practicantes preprofesionales, practicantes profesionales, todo trabajador que haya sido destacado por tercerización o intermediación, visitantes y usuarios. Entonces, la norma señala que el empleador, la empresa principal, responde solidariamente respecto a este personal. Entonces, debemos tener claro que cumplir seguridad y salud en el trabajo en esta época o en esta temporada no es una decisión que podamos postergar. Si realmente quiero evitar contingencias legales, tengo que integrar a mi gestión empresarial el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, porque no solo tendré responsabilidad administrativa, también podrá activarse la responsabilidad civil y también la responsabilidad penal. Entonces, es importante reconocer este escenario, ¿sí? Muy bien, pero empecemos con la responsabilidad administrativa. ¿Quién va a determinar la responsabilidad administrativa? Si bien es cierto, la responsabilidad administrativa no es determinante para que el trabajador consiga una indemnización por daños y perjuicios en sede civil, sí es un argumento que va a ser valorado por el juez, ¿no? No es que siempre que se determine cumplimiento en materia de SST en SUNAFIL, el juez va a dejar sin efecto alguna indemnización. Pero sí es un excelente medio probatorio por parte de la empresa para decirle al juez, incluso la autoridad administrativa competente, SUNAFIL, a través de este informe, determinó que mi organización cumple con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
El empleador que no ha implementado la ley 29783, su reglamento y las demás normas, porque es importante que la empresa cuente con una matriz legal. Seguridad y salud en el trabajo no se agota en la ley 29783 y su reglamento. Ahora en tiempos de verano, una empresa debe tener claro el contenido de la norma sobre radiación solar. ¿Cuáles son las obligaciones en esta materia? Si bien es cierto, todavía no tenemos un reglamento, a pesar que el año pasado se publicaron hasta 2 proyectos de reglamento de esta ley, pues la ley ya establece obligaciones mínimas en tema de radiación solar. También la actualización de la prohibición de no fumar. En todas sus empresas no debería ahora solo existir la señalización de prohibido fumar. Se actualizó y se estableció que también tenía que incorporarse dentro de esa prohibición prohibido vapear. Entonces, ahora en todas sus instalaciones debería existir una señalización en la que no solo se considere prohibido fumar, ¿no? En esta instalación está prohibido, sino también vapear. Porque los cigarrillos electrónicos, a través de informes científicos, ¿no? No es, por decir así, una decisión antojadiza, sino que se basa en un criterio científico, se ha determinado a nivel internacional que produce incluso más daño que los otros cigarrillos. Entonces, eso ha implicado que distintos países actualicen su normativa, como es en el caso de Perú. Entonces, Perú estableció como una actualización a su normativa respecto al tabaco esta actualización. Entonces, esto no lo encuentran en la 29783, en el reglamento. Es una ley distinta. O la normativa sobre aquellos agentes que afectan a las mujeres embarazadas. Eso tampoco lo van a encontrar en la 29783 y en el reglamento. Es otra normativa. O el tema de los principios ergonómicos. Cuando un asiento es un asiento ergonómico. No es solo el que ustedes encuentran en el supermercado y lo ven, dicen, ah, qué cómodo se ve, ¿no? Y no cumple con las consideraciones de la norma disergonómica. Entonces, sí es necesario que ustedes, que forman parte de una gestión empresarial, que muchas veces toman decisiones respecto a cómo se va a llevar a cabo esta gestión empresarial, entiendan que incluso si ustedes estuvieran involucradas con la aprobación de una compra de sillas ergonómicas, no basta con buscar en la página de la empresa a la cual van a comprar silla ergonómica y decir, ah, aquí dice silla ergonómica. No, deberían conocer cuál es el contenido de la normativa y cómo se califica una silla como ergonómica. Además, tendrían que cuidar, si tienen a alguien encargado de seguridad y salud en el trabajo, en sus empresas, cómo se entrega esta silla ergonómica. Porque no solo es entregarle el mobiliario ergonómico al trabajador, que ya es un gran paso, hay que reconocer, porque no todas las empresas a la fecha facilitan equipos ergonómicos. Algo, lo primero, ¿no? Una silla ergonómica para aquellas empresas, perdón, para aquellos trabajadores cuyas labores son como la de nosotros, ¿no? Que es la mayor parte de la jornada en postura prolongada sentada, ¿de acuerdo? Entonces, lo mínimo que debería tener el trabajador es una silla ergonómica, pero para adquirir y aprobar esas sillas, que implica también una inversión, tendríamos que saber qué debe cumplir esa silla ergonómica. No es solo la que tiene ruedas, ¿no? Entonces, hay requisitos que se deben cumplir y también tengo que enseñarle a mi trabajador cómo adecuar, graduar la silla ergonómica. Eso tengo que acreditar. Entonces, es importante que como hito de una gestión empresarial podamos reconocer, ¿no? No es que sea necesario que ustedes conozcan todos los requisitos, pero sí que tengan en cuenta que respecto a equipos de protección personal,
Disculpen, tuve aquí algún inconveniente, pero ya. Ahora sí, por favor, si me confirman por el chat si me escuchan sin ninguna interferencia para poder continuar. Los leo. Ok, perfecto, gracias. Entonces, les comentaba, ¿no? Entonces, la inversión en equipo de protección personal o en temas de mobiliario ergonómico será inversión como tal si tenemos al profesional o tenemos la información para validar que los mismos cumplen con los requisitos legales. De lo contrario, estaríamos realizando un gasto que después va a implicar incluso sanciones, ¿correcto? Y aquí tenemos esta responsabilidad administrativa. Según la normativa vigente, SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a través de sus intendencias regionales, es el órgano adscrito al Ministerio de Trabajo que realizará la verificación, supervisará, fiscalizará el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, SUNAFIL es quien determinará si sus empresas, si las organizaciones a las que ustedes pertenecen, cumple con la normativa de seguridad y salud en el trabajo a través de un procedimiento que he querido resumírselos aquí en estas tres etapas, que hay información adicional de plazos, pero podríamos definirla en estas tres etapas. En la etapa de investigación, que se resume en la visita del inspector, por ejemplo, en la notificación en la casilla electrónica de un requerimiento de información, en el requerimiento de alguna comparecencia, en la verificación de hechos, ¿no? Todas las actuaciones inspectivas que puede realizar un inspector las realiza en la etapa de investigación. ¿Cuál es la finalidad de estas diligencias previas? Poder identificar si la empresa cumple o no la normativa de SCT. Solicitar todos los documentos, recabar fotografías en las visitas, declaraciones de los trabajadores, todas las atribuciones que la norma le permite para que en la etapa siguiente, que es la etapa de instrucción, examine todo lo que logró recabar en la etapa de investigación y considerando esa información, decida si la empresa cumple o no la normativa de SCT. Si la empresa cumple con la normativa de SCT, lo que va a suceder es que se va a emitir un informe de actuaciones inspectivas, que en líneas generales, al final del informe se señala que la empresa cumple con la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Pero si no se verifica cumplimiento, lo que emitirá es un acta de infracción. En esta acta de infracción se colocará una propuesta de multa, se describirá qué infracciones se han identificado y empezará la etapa sancionada, ¿no? Aquí tenemos descargos por parte de la empresa, presentación de documentos, todo lo que la empresa pueda presentar para desvirtuar esas propuestas de multa. Si después de todos los descargos, la autoridad, la intendencia correspondiente de SUNAFIL determina que no ha logrado acreditar fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, entonces procederá a emitir la resolución de multa. Luego habrá recursos de apelación, incluso frente a determinadas infracciones podrá acudir al Tribunal de Fiscalización Laboral, pero ya tenemos, ¿no? Que podemos resumir previo a la impugnación estas tres etapas: investigación, instrucción y etapa sancionadora. Entonces, la responsabilidad administrativa es determinada por SUNAFIL, que es el ente especializado que a la fecha cuenta con la competencia para fiscalizar las empresas, y yo creo que muchos de ustedes habrán recibido ya resoluciones de SUNAFIL, requerimientos de SUNAFIL o si no, cartas inductivas. Cartas inductivas que si bien es cierto no son obligatorio responder como especialista en estos temas, siempre recomiendo responder, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario, SUNAFIL tendrá la potestad de iniciar de un proceso inspectivo, ¿de acuerdo? Que no siempre sucederá, pero tendrá esta potestad, ¿de acuerdo? Entonces,
Todos estos son las actuaciones que puede realizar SUNAFIL. Y en esta segunda etapa, en la etapa de instrucción, les decía, va a verificar el cumplimiento de la normativa. Si al momento de revisar los documentos, al momento de verificar todo lo que constató en visita, si fue el caso, todo, por ejemplo, el informe de investigación de accidentes de trabajo y toda la información que logró recabar, Serían los 12. identifica que la empresa ha cometido Pero el resto infracciones, se les va bien. pues lo que hará será proponer una multa. Pero ¿cuáles son las infracciones? En materia de seguridad y salud en el trabajo tenemos tres tipos de infracciones. Infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. En el Decreto Supremo 019-2006 TR, que es el reglamento de la Ley General de la Inspección de Trabajo, se regulan las infracciones leves. Son 4, a pesar que la última en numeral 26.5, ¿sí? ¿Por qué? Porque la 26.2 fue derogada, ¿de acuerdo? Pero son 4 infracciones. Estas 4 infracciones están relacionadas con temas formales o aquellos que no implican un daño al trabajador. La falta de limpieza, de orden y limpieza, es una infracción leve, pero será grave si ésta ha ocasionado un daño al trabajador. Solo si la falta de orden y limpieza se identifica, por ejemplo, en una visita inspectiva, imaginemos que llega el inspector a las instalaciones y verifica los tachos de basura, ¿no? Rebosando de basura, sucios, sin señalización, o verifica que alguna parte de la empresa tiene archivadores desordenados o cajas apiladas que obstruyen alguna parte de ese espacio de trabajo. Y entonces, si esta falta de orden y limpieza no está vinculada con el accidente de trabajo que llega a verificar, pues solicitará que se levante esa observación y el empleador envíe un informe con las fotografías acreditando que se ha cumplido con corregir esa falta de orden y limpieza. Si no lo cumple, lo sancionará como una infracción leve. Pero si esta falta de orden y limpieza ocasionó el accidente de trabajo, pues ya no será infracción leve, sino será infracción grave. ¿Sí? Aquí está. La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. Y de esto tenemos ya algunas resoluciones de multa, ¿no? Yo recuerdo que en una de estas empresas retail, supermercados, eh, un trabajador sufrió una caída en el área de almacén, ¿no? Si no recuerdo, almacén de calzado. Entonces, claro, uno de los argumentos de esta empresa era, pero mi almacén es de alta rotación, entonces usualmente los trabajadores ingresan a buscar el producto para que se lo pruebe el consumidor, ¿no? O el público que está solicitando este producto, entonces es un área de alta rotación. Por lo tanto, decía la empresa, es complicado, ¿no? Es difícil poder asegurar que ese espacio de trabajo esté ordenado. Y Sunafil dijo, justo por ser un área de alta rotación, debería aplicarse alguna herramienta para poder asegurar el orden sobre todo, ¿no? Y aquí hay distintas metodologías. Una de las que más se conoce y lleva años implementándose son las 5 S, pero puede cualquier metodología ser implementada por la empresa. Luego, la no comunicación de apertura de un centro de trabajo cuando la empresa no es una empresa de alto riesgo, ¿correcto? Otra de las actuaciones que puede llevar a cabo un inspector de SUNAFIL es realizar lo que corresponde a la paralización de actividades. Uno de los requisitos de ese procedimiento para que se reanuden las actividades es que la empresa comunique a SUNAFIL para la reanudación de actividades. Cuando la empresa no lo hace y esta empresa no es de alto riesgo, es una infracción leve. Pero si la empresa es de alto riesgo, será una infracción grave. Aquí lo encontramos en el numeral 5 del artículo 27. No comunicar la apertura del centro de trabajo o la reanudación siempre que se trate de industria calificada como alto riesgo. Muy bien. Tercera,
los incumplimientos relacionados a la prevención de riesgos siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginémonos que llega el inspector y verifica este cartel de no fumar y no vapear. La empresa lo ha implementado, pero lo ha implementado con una letra pequeñísima que tienes que acercarte para leer. Es un incumplimiento que no afecta la integridad física y salud del trabajador. Entonces, se podría calificar como una infracción leve. Y luego, en el otro numeral encontramos todos aquellos que son obligaciones formales, ¿no? Mi registro de capacitación, que debería decir como número total de trabajadores 80, porque son los trabajadores en planilla a ese momento, pues dice 65, porque desde hace 6 meses no actualizo el número de trabajadores del centro de labores. ¿Es una infracción formal? Claro que sí. Distinto es si ese registro de capacitación no contara con el tema de la capacitación. ¿Por qué? Porque aquí sí tendríamos un registro que no cumple con el contenido mínimo establecido en la normativa, que en Perú es la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Resolución que yo les recomiendo leer obligatoriamente si la empresa a la que pertenece no tiene un área de seguridad y salud en el trabajo. Por lo menos leyendo la resolución ministerial 050-2013-TR, vamos a tener un lineamiento general de qué es lo que debe cumplir mi empresa en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y podemos ir implementando algunas de estas obligaciones. Se lo recomiendo, obviamente, como una última opción, ¿no? Porque lo ideal sería sí tener el apoyo de alguna consultoría, de alguna asesoría o contratar a alguien para que se encargue de seguridad y salud en el trabajo. Pero si ese no es el escenario y lo que me toca implementar es tratar de cubrir, ¿no? Por lo menos a nivel de documentos, ese es el documento que deberían revisar. Además, obviamente, las medidas de control que sí deben cumplir para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades, ¿sí? Porque bajo ninguna circunstancia yo recomendaría, por ejemplo, cumplir el registro de equipo de protección personal si no le entrego equipo de protección personal a mis trabajadores, cuando debería hacerlo, ¿sí? Entonces, es importante conocer esas obligaciones formales, pero entender que es lo principal, evitar que los trabajadores sufran los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Muy bien, entonces esas fueron las 4 infracciones leves. Cuando hablamos de infracciones graves, vamos a hablar de 16 infracciones graves. Hemos revisado 2 de ellas, ¿sí? Que es la falta de orden en limpieza y no comunicar la apertura en caso de una empresa de alto riesgo. Las 14 siguientes están relacionadas con elementos importantes de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quizá no todos ustedes estén familiarizados con qué debe cumplir un sistema de gestión de SST. Y tal vez tampoco tenemos claro por qué se habla de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a puntualizar esto antes de seguir revisando estas infracciones graves. A diferencia de otras obligaciones, por ejemplo, hostigamiento sexual en el trabajo, ya que este mes tenemos el día sobre hostigamiento sexual en el trabajo. Entonces, existe una ley de prevención frente al hostigamiento sexual en el trabajo y existen obligaciones, ¿no? Una de ellas, la elección de un comité de intervención frente al hostigamiento sexual en el trabajo y las capacitaciones, tanto a los trabajadores como a este comité, ¿de acuerdo? Muy bien, pero son obligaciones específicas y la norma exige ese cumplimiento. A diferencia de esta materia de hostigamiento sexual en el trabajo, normativa de seguridad y salud en el trabajo no es que ya cumpliendo con la obligación de capacitar una vez, culmina mis obligaciones. No, todas tienen
la obligación, perdón, el perfil de mejora continua. Es decir, la norma me señala por lo menos la revisión anual de todas las obligaciones. Y además todos estos elementos se interrelacionan e interactúan. Por ejemplo, si el IPER-C, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, que en palabras sencillas es un documento, un cuadro, en el cual se le dice al trabajador, cuando tú realizas, por ejemplo, ¿no? El ingreso de datos en la computadora, tú te expones a un peligro, que es postura prolongada sentada por muchas horas. El riesgo es la exposición a trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? O a lumbalgia, exposición a lumbalgia. Las medidas de control que yo implemento como empresa es, te concedo o te otorgo una silla ergonómica. Tus labores permiten alternar posturas. Y además he implementado en mi empresa un programa de pausas activas. Eso está en el IPER-6. Y hay un cuadro, ¿correcto? Una parte de esta matriz en la cual se señala qué tipo de riesgo es, se califica si es un riesgo trivial, moderado, importante, ¿de acuerdo? Pero en líneas generales es eso, es un cuadro en el cual el trabajador podrá encontrar a qué peligros y riesgos se expone, ¿sí? Entonces, este IPER-C es necesario para que la empresa identifique qué capacitaciones debe cumplir el trabajador, porque según la norma, todos los trabajadores de todas las empresas están obligados, perdón, deben recibir, todos los trabajadores deben recibir 4 capacitaciones, por lo menos obligatorias anuales. Pero la norma es clara respecto a los riesgos específicos de su puesto de trabajo. Yo no puedo pretender que se realizó capacitaciones generales, ¿no? Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, seguridad y salud en el trabajo, sistema, prevención de accidentes de trabajo, primeros auxilios, uso de extintores, se den por válidas y por cumplidas las 4 capacitaciones anuales, porque la norma señala que las 4 capacitaciones deben estar respecto a riesgos específicos. ¿Y cómo yo conozco cuáles son los riesgos específicos de los puestos de trabajo? A través del IPER-C. Entonces, todas las obligaciones tienen esta interrelación, ¿sí? Interactúan constantemente estos elementos. Por eso no se habla de obligaciones generales, sino de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Ese es un ejemplo general, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces todos los elementos de este sistema de gestión que se describen en la Ley 29783 y su reglamento, cuando no se cumplen, se sancionan como infracciones graves. Y aquí tenemos el número 3, justamente de IPER-C, no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias. Luego, no comunicar los resultados de los exámenes médicos y o las pruebas de vigilancia de la salud de los trabajadores. Toda empresa está obligada a realizar exámenes médicos ocupacionales a todos sus trabajadores, sin importar si realizan actividades de alto riesgo o no. La diferencia es que aquellas empresas que sí realizan actividades de alto riesgo están obligadas a los 3 tipos de EMOS, ¿no? A los 3 tipos de exámenes médicos ocupacionales. Los de ingreso, los periódicos y los de retiro. Y las otras empresas que no realizan actividades de alto riesgo están obligadas a realizar los exámenes médicos ocupacionales cada 2 años, ¿sí? No realizar exámenes médicos es una infracción muy grave, ¿de acuerdo? Es una infracción muy grave, pero no comunicar los resultados es una infracción grave. Sí, adelante, Fiorella, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Una consulta, ¿qué pasa si el empleador tiene personal que ya tiene más de 6, 7 años y nunca les ha hecho un examen médico?
y la ficha hiper que tú comentas, los hace prácticamente, los coacciona que pongan lo que ellos quieren y para poderlo presentar a SUNAFIL. Y SUNAFIL nunca ha ido a supervisar, o sea, no saben o no sé si no se enteran que jamás ese personal ha pasado un examen médico. O sea, ¿cómo se podría hacer ahí? O porque eso afecta a la salud de los trabajadores, obviamente. Trabajan 8 horas y media sentados frente a una computadora, haciendo cálculos, en atención al cliente y están permanentemente sentados en una computadora y no les hacen ese tipo de exámenes. Gracias, Fiorella. En efecto, esta es una realidad de muchas empresas, ¿no? Sobre todo he podido identificar en pequeñas y micro, porque una pregunta que siempre me hacen es, a pesar de ser pequeño o micro, ¿estoy obligada a realizar los hemos? Sí. A pesar de no realizar alto riesgo, sí, también, todas. Entonces, es una realidad que no se han realizado los exámenes médicos. Los caminos que tiene el trabajador, primero es presentar su denuncia ante SUNAFIL y en efecto indicar que no se está cumpliendo con la vigilancia de la salud de su salud, es decir, la realización de exámenes médicos, que es una de las obligaciones de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y en este camino, si bien es cierto, el trabajador, por decirlo en palabras sencillas, no va a conseguir que se realicen los exámenes médicos, porque lo que va a hacer SUNAFIL es fiscalizar y sancionar, ¿sí? Va a tener un precedente, un documento para poder acreditar este incumplimiento a futuro. ¿Por qué? Porque ahora quizá no se ha presentado la enfermedad profesional. Recordemos que a diferencia del accidente de trabajo, que es un suceso repentino, inmediato, la enfermedad profesional aparece después de muchos años. Por eso es que la norma, ya lo veremos, pero igual lo adelanto, le concede al trabajador e incluso a sus derechohabientes, a sus herederos, en palabras sencillas, la posibilidad de solicitar la indemnización por daños y perjuicios en la responsabilidad civil después, incluso 10 años después del diagnóstico de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, si va a tener este precedente, en efecto, va a tener un mejor argumento para poder acreditar que esto que está padeciendo en la fecha tiene como causa el incumplimiento del empleador. Pero esta segunda opción, pues, es cuando ya se tiene la enfermedad. Entonces, como lo que yo quiero es salvaguardar mi salud y evitar justamente sufrir de la enfermedad, pues yo sí recomiendo el camino de presentar una denuncia ante SUNAFI, ¿no? Que si bien es cierto, no es que va a lograr, pero ya siendo sancionada, la empresa tendrá que ingresar dentro de su proyección empresarial de los costos propios de cada año esa obligación. Porque como manifesté, el no realizar exámenes médicos ocupacionales no es una infracción grave, sino muy grave. Por lo tanto, el impacto de la multa es mayor. Y más si la empresa cuenta con varios trabajadores. Entonces, sí recomendaría ese camino para poder lograr que la empresa cumpla. Es cierto, a veces en seguridad y salud en el trabajo, al darle mucha importancia, que no es que yo la critique, ¿correcto? Porque la formalidad es necesaria, los requisitos son necesarios, pero cuando se le da mucha importancia al tema documental y dice, bueno, lo importante es presentar los documentos a SUNAFIL y SUNAFIL no advierte que son documentos realizados en escritorio o no realiza una investigación adecuada, pues esa inspección es un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque hay estas opciones que comentaba Fiorella, que a los trabajadores se le obligan, se le exige, si no, no te renovamos el contrato de trabajo, y eso debería, ¿no? Debería identificarse, porque no hay registros perfectos, ¿no? Cuando yo audito a empresas, porque es parte de las posibilidades que tengo como auditora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, audito empresas y el libro de actas del comité es perfecto, es decir, todos los meses se reunieron y todos los meses firmaron las mismas personas y todos los meses todos estuvieron de acuerdo con todo, ya me causa a mí cierta duda. Entonces suelo solicitar la planilla para poder verificar si en efecto todos los meses estuvieron presentes todos los miembros del comité, si nadie salió de vacaciones, nadie se enfermó, nadie tuvo algún descanso semanal obligatorio, que ya es muy perfecto a nivel documental, ¿no? Pero no siempre se fiscaliza a este detalle. No todos los inspectores tienen este detalle al momento de inspeccionar. Entonces, sí recomendaría la vía administrativa.
Muy bien. Luego, quinto, ya lo veíamos, y el sexto, lo relacionado a registros. Les decía que la resolución ministerial 050-2013 TR señala lo que corresponde a implementar los registros y mantenerlos actualizados. Esta es la única diferencia entre una gran empresa, una pequeña y una microempresa. Existe registros de seguridad y salud en el trabajo simplificados para la empresa pequeña y para la microempresa. Es la única diferencia. Las demás obligaciones, el nivel de protección para un trabajador de una micro como una gran empresa es el mismo. La única flexibilidad que le da la empresa, perdón, que le da la norma a la empresa pequeña o micro es tener menos registros obligatorios, pero las demás obligaciones son los mismos. ¿Sí? Muy bien. Y el numeral 2 es lo relacionado a los accidentes mortales que les comenté. Cuando definía accidente y decía hay tres tipos de accidentes leves, graves, perdón, leves, incapacitantes y mortales, les decía, los mortales son notificados por el empleador. Cuando el empleador no los notifica o no le brinda la información al centro de salud para notificar los accidentes incapacitantes, es multado con este numeral 2. Muy bien, sigamos. El 7 está relacionado a los planes y programas. Ahora, cada una de las empresas a las que ustedes pertenecen deberían ya tener en curso, por decirlo en palabras sencillas, corriendo el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluye los programas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, deberían saber qué capacitaciones se van a realizar febrero, marzo y todos los meses, cada cuánto tiempo tienen que realizar las inspecciones de los extintores, cada cuánto tiempo tienen que realizar capacitaciones de primeros auxilios, qué periodicidad van a realizar inspecciones sobre orden y limpieza, sobre botiquines, lo relacionado a procedimientos escritos de trabajo seguro, si son empresas de alto riesgo, PETAR, todo eso debería estar contenido en el plan y en los respectivos programas. ¿Sí? Por ejemplo, el tema del suicidio, que se celebró también el día para eh, conmemorar esta fecha y reflexionar sobre la importancia del suicidio y evitarlo, porque en Perú tiene cifras considerables, aunque la fecha es internacional, pues si hicieron alguna actividad de campaña de sensibilización, debería estar en su programa correspondiente. Es obligatorio que todo empleador cuente con un plan anual de seguridad y salud en el trabajo del año correspondiente, en este caso 2026, un programa anual, un programa del servicio de salud ocupacional, un programa de capacitaciones, un plan de salud mental, ¿no? Son documentos obligatorios que no solo deberían existir en papel, sino deberían ejecutarse. No hacerlo será sancionado con una infracción grave. Luego, todo lo que es capacitaciones y dar información a los trabajadores está en el numeral 8, ¿correcto? Y aquí pueden intervenir quizá muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque muchas empresas trabajan con un registro de inducción general. Entonces, ingresa un trabajador y recibe la inducción, ¿no? Del área de recursos humanos, recibe el área que está relacionado a la jefatura inmediata y el área de SCT si tuviera. ¿No? O la inducción por parte de la persona que tiene la formación en SCT. Es obligatorio. La inducción es la capacitación inicial, debe ser presencial. Ningún trabajador debería iniciar sus labores si no ha recibido la inducción. Tiene que dejarse constancia de esa inducción. Y luego las 4 capacitaciones obligatorias y respecto a la obligación de formas de información, una información obligatoria, por ejemplo, es entregarle bajo cargo una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, entregarle como anexo de su contrato de trabajo recomendaciones específicas al puesto de trabajo. Entonces, todo esto, cuando no se cumple, se sanciona con el literal 8. Entonces, sus contratos de trabajo, obligatorio, una cláusula de SCT y un anexo de recomendaciones específicas. Esto es algo que también advierto en muchas auditorías. Llego, me muestran el contrato, tienen la cláusula de SCT, el anexo con recomendaciones, pero son recomendaciones generales, ¿no? El trabajador deberá participar de las 4 capacitaciones obligatorias. El trabajador no podrá dañar, quitar alguna señalización en materia de seguridad en un trabajo. El trabajador deberá utilizar el equipo de protección personal otorgado por la empresa. Y luego, los riesgos específicos.
Si ese contrato es de un conductor, debería tener recomendaciones para evitar la fatiga, para una buena calidad de sueño y evitar la somnolencia, ¿correcto? O la importancia de realizar pausas activas, porque tiene una postura prolongada sentada durante toda la ruta. Si se trata de personal administrativo, debería tener recomendaciones como cómo realizar lo que corresponde a ejercicios para evitar la fatiga visual, cómo graduar la pantalla de la PC o de la laptop para que pueda adoptar una postura recta, cómo alternar postura, qué pausas activas realizar. Si se trata de una persona que realiza limpieza, y ustedes dirán, ya, pero realiza limpieza de oficina, ya, pero ¿qué insumos químicos utiliza? Quizá utiliza creso, quizá utiliza ácido muriático para los servicios higiénicos. Tienen que reconocer si existe una manipulación de sustancias químicas y sobre eso dar las recomendaciones. O dar las recomendaciones de cómo utilizar la escalera si limpia mamparas y puede sufrir caída a distinto nivel. Entonces, en el contrato de trabajo se anexan las recomendaciones específicas al puesto de trabajo. ¿Que se pueden también insertar recomendaciones generales? Claro que sí. Es más, yo aplaudo cuando encuentro recomendaciones generales y luego recomendaciones específicas. Perfecto. Lo que no puede suceder es que solo se den las recomendaciones generales. ¿Sí? Muy bien. Luego, todo lo que corresponde a incumplimientos que ocasiona, ¿no? Cualquier daño grave a la salud de los trabajadores. Por ejemplo, en las instalaciones de la empresa, las escaleras no tienen pasamanos o no tienen cinta antideslizante o las gradas no cumplen con los centímetros adecuados de acuerdo a la norma de edificaciones o las salidas de emergencia tampoco cumplen con estas situaciones y esto afectó en un accidente de trabajo, pues serán incumplimientos que han derivado en un riesgo para la seguridad y salud del trabajador. Pero si no se tiene salidas de emergencia, por ejemplo, ya no será el 9 sino será el 10 que está relacionado con todo lo que es primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores. Las brigadas, las capacitaciones de extintores, de primeros auxilios, los simulacros. Recordemos que anualmente salen las fechas de los simulacros obligatorios. Son los mínimos que debería cumplir toda empresa. Pero si de acuerdo a su IPRC es necesario que realicen otros simulacros, tendrán que acreditar que se han realizado los otros simulacros, ¿no? Por ejemplo, por fuga de alguna sustancia química que se utiliza en la empresa, tendrá que hacerse simulacro respecto a ese tema. Porque generalmente a nivel nacional lo que se dan son simulacros multipeligro y obviamente responden a fechas en las cuales han existido desastres de envergadura, de gran envergadura y se utiliza también esas fechas para reflexionar sobre la importancia de la prevención. ¿De acuerdo? Luego tenemos todas las obligaciones en materia de empresas en las cuales se realizan actividades con varias empresas en un mismo lugar y la norma señala que deben coordinar entre ellas. ¿No? En una construcción, por ejemplo, de un supermercado, hay distintas empresas que realizan sus actividades. Entonces, cuando se da este supuesto, la norma señala que las empresas deben coordinar. Cuando no se da esta coordinación, se sanciona con este numeral. Luego, todo lo que corresponde al comité o supervisor. ¿Sí? Recordemos que una empresa que cuenta con 20 trabajadores a más está obligada a elegir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y aquellas que no llegan a los 20 trabajadores están obligadas a elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que deben cumplir ciertos requisitos con un determinado procedimiento, que tienen determinadas funciones. Cada vez más UNAFIL fiscaliza que se cumplen esas funciones y fiscaliza de manera detallada todos los documentos que se han utilizado para las elecciones, ¿no? SUNAFIL está sancionando porque el acta no cumple con los requisitos, porque no se cumplieron los 15 días que deben existir entre la fecha que publicó mis candidatos inscritos y el día de las elecciones. Todo esto se viene sancionado con este numeral 12. Pero además, si no se capacita a los miembros del comité,
Si no cumplo con capacitar a los miembros del comité o al supervisor, también seré sancionado con este numeral 12. Y de esto, la verdad que es una de las asesorías que más nos solicitan. ¿Cómo elegimos el comité? La redacción del acta del comité, lo relacionado a el distintivo, requisitos del acta, cómo acredito que viene cumpliendo sus funciones, cómo participa el comité en la investigación de accidentes de trabajo, los informes trimestrales que debe presentar ante la gerencia, el informe anual 2025 que ha tenido que cerrar el comité para presentar. Entonces, todas estas son obligaciones que se fiscalizan. 13. Consulta y participación. La norma, a lo largo de toda su descripción de obligaciones, señala que es necesario que los trabajadores, por ejemplo, participen en las elecciones, participen en la elaboración del IPRC, participen, correcto, en las capacitaciones, sean consultados respecto a la persona que va a realizar la auditoría. Entonces, hay distintas obligaciones. Cuando no se cumple, se vulnera este principio. ¿Sí? Por ejemplo, un caso que utilizo para dar clases a profesionales que se dedican a seguridad y salud en el trabajo es el siguiente. Una empresa tiene un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo que está de vacaciones. Aquí tenemos un encuentro de la norma laboral y la norma de SCT. Entonces, este trabajador que está de vacaciones decide, porque obviamente a través del correo toma conocimiento del día de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo al cual pertenece. Entonces, él decide acudir. Nadie lo obligó, él acudió a la reunión. Al llegar a la puerta de la empresa, se le pregunta, ¿no? A la persona a cargo, que justamente era la administradora, que tal persona está en la puerta deseando entrar para la reunión. La administradora le solicita a recursos humanos que se le indique cuál es el estado del trabajador. El recurso humano comunica que se encuentra de vacaciones, que está en su 10º, si no me equivoco, día de vacaciones. ¿Ok? Y entonces, recursos humanos indica y señala que el trabajador que se encuentra de vacaciones no está obligado a participar en ninguna actividad de la empresa. Y por lo tanto, como no se puede interrumpir su descanso vacacional, debería denegarse el acceso para que el trabajador vaya y disfrute de sus vacaciones. ¿Por qué? Porque las vacaciones son irrenunciables y tienen que cumplirse y no se tiene que interrumpir al trabajador para nada. Eso fue lo que indicó Recursos Humanos, entonces eso fue lo que se decidió. Al trabajador se le impide el acceso y no ingresa a la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ustedes dirán, Mirela, pero claro, o sea, la norma es clara, las vacaciones son las vacaciones y por lo tanto el trabajador no está obligado, perdón, a involucrarse en ninguna de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, debería cumplirse, ¿no? Debería salvaguardarse ese derecho al descanso físico del trabajo. Llega este caso a Sunafil y Sunafil determina que se ha vulnerado el derecho de participación del trabajador miembro del comité. Porque si bien es cierto, se encontraba de vacaciones, él había decidido acudir. No se le estaba obligando, por lo tanto, la empresa no podría haber sido sancionada por eh, interrumpir las vacaciones, sino que en cuanto se le negó el acceso para participar de la capacitación, lo que se hizo fue vulnerar su derecho de participación. Que lo que tendría que haberse realizado es acceder a que él participara y si queremos ser estrictos con la normativa, ¿correcto? Es pagarle esa hora o 2 horas que estuvo en la reunión del comité. ¿Por qué? Porque la norma señala que estas, al igual que las capacitaciones y todas las actividades de SST, tienen que darse dentro del horario de trabajo. Por eso es que se le da licencia con goce a los trabajadores para que cumplan con sus funciones. Entonces, si se iban a registrar ahí o si estaba fuera del horario, en este caso está de vacaciones, pues tendría que reconocerse. Eso sería si estaríamos estrictos con la normativa, ¿no? Pero que por lo menos se tendría que haber permitido el acceso del trabajador porque por decisión propia había esta persona, valga la redundancia, decidió asistir a la reunión del comité. Muy bien, entonces tenemos aquí algunos casos que se van presentando en la realidad. 14.
Todo lo que corresponde a las auditorías. Toda empresa que no realiza actividades de alto riesgo está obligada a convocarnos, ¿no? A los auditores que estamos inscritos ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para realizar una auditoría del sistema de gestión de SST. Si mi empresa no es de alto riesgo, estas auditorías deben realizarse cada 3 años. Pero si mi empresa es de alto riesgo, cada 2 años. Eso es lo que establece la norma. ¿Sí? Muy bien. Luego, no cumplir todo lo que corresponde al SSTR. Si mi empresa está obligada a contratar SSTR, tengo que contratarlo para todos mis trabajadores. ¿Sí? Recordemos que la norma se ha actualizado en los últimos años y, por ejemplo, integró a restaurantes, que ya es obligatorio que cuenten con SSTR, el personal inspectivo, también es uno de los sectores, el sector de transporte en carretera también se integró, es decir, los conductores están obligados a contratarse el SSTR. Cuando la empresa no cumple con contratar el SSTR o no acredita el pago oportuno del último mes del SSTR, lo que implicaría una póliza vigente, un pago al día, también será sancionada. O si no contrata ambos, salud y pensión, también será sancionada. Y por último, el último supuesto es lo relacionado a los contratistas. Cuando les comentaba el principio de responsabilidad solidaria, les decía que la empresa principal o el empleador de las instalaciones, donde estén terceros, contratistas, subcontratistas, practicantes, público en general, visitantes, asumía también la responsabilidad si a ellos le ocurriera un accidente de trabajo. Entonces, hay obligación de supervisar, de vigilar el cumplimiento de los contratistas. Cuando no se cumple, se sanciona. ¿No? Yo recuerdo que cuando pasó lo del Real Plaza, me llamó distintas empresas que estaban allí dentro de las instalaciones y decían, yo tengo que reportar por la responsabilidad solidaria y empezamos a revisar este tema, ¿no? De obligación solidaria. Muy bien. 16 infracciones graves. Veamos las infracciones muy graves. Las infracciones muy graves las vamos a reconocer porque se vulneran derechos fundamentales. Por ejemplo, en el supuesto 1, cuando se vulnera a un grupo personal, perdón, un grupo de personas de protección especial, que son las trabajadoras en situación de embarazo, de lactancia o trabajadores con discapacidad. Cuando se vulnera alguna norma específica respecto a estos grupos de protección especial, son infracciones muy graves. Cuando están relacionados a menores trabajadores, también. Cuando se designa al trabajador labores las cuales tienen condiciones incompatibles con sus características personales y obviamente pueden derivar en grave riesgo para él, también serán infracciones muy graves. Incumplir el deber de confidencialidad. Ya veremos un caso, pero les comento. Una mala práctica es que si no es el área de recursos humanos, es el área administrativa quien conoce los resultados de los EMOS, cuando debería ser solo el médico ocupacional de la empresa. Pero ¿cuál es la realidad? Que muchas empresas no cuentan con médicos ocupacional, ni siquiera por horas. Entonces ahí tenemos una brecha y lo que estamos haciendo es incumplir el deber de confidencialidad. Luego, superar los límites de exposición, ¿no? Tengo un área en la cual el ruido supera los decibeles permitidos. La infracción será muy grave. Todo lo que corresponde a acciones y omisiones que impidan el ejercicio del trabajador de paralizar sus actividades. Imaginémonos, yo le solicito a mi trabajador de limpieza que realice la limpieza de las cámaras de seguridad que están a una altura de 2 metros, por ejemplo, sin arnés, sin línea de vida. Mi trabajador puede decir, no, yo no voy a realizar esa actividad, porque me estoy poniendo en un alto riesgo. Puedo sufrir una caída a distinto nivel y las consecuencias pueden incluso ser mortales. Entonces, él puede paralizar, ¿no? Son las famosas políticas de stop work, ¿no? Es decir, no trabajo porque las condiciones no garantizan que ese trabajo no afecte mi salud. O si yo le solicito a un trabajador que ingrese a un espacio confinado sin haber realizado primero la lectura de la atmósfera, ¿no? Cómo se encuentra la atmósfera. Entonces, el trabajador tiene derecho a no realizar sus actividades.
Y si yo como empleador lo despido o lo envío a una suspensión perfecta por 10 días, imaginémonos, pues estoy vulnerando este derecho y se me sancionará como una infracción muy grave. Luego, todo lo que corresponde a condiciones de trabajo que deriven en un grave inminente, ¿no? Imaginémonos que el trabajador utiliza una máquina sin guarda de seguridad, se expone a esta parte móvil que puede implicar un atrapamiento, ¿sí? Infracción muy grave. Cuando se trata de incumplimientos de coordinación de las empresas, cuando estas son de actividades de alto riesgo, infracción muy grave. No implementar un sistema de gestión es una infracción muy grave. Yo recuerdo que una realidad que conocí de cerca en tiempos de pandemia fue que muchas instituciones educativas en esa época recién empezaron eh, a consultar, ¿sí? A darle prioridad al tema de seguridad y salud en el trabajo, al igual que muchas municipalidades. ¿Por qué? Porque cuando empezó toda esta normativa, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de participar, pero la norma exigía ingresar a un link, registrar la empresa, ingresar su plan COVID y luego ya empezar a reanudar actividades. Y muchos, cuando realizaron este registro, recién se dieron cuenta que les solicitaban ajuntar la política, ajuntar el reglamento interno de seguridad del trabajo, ajuntar el IPERSE. Y ahí recién empezaron a decir, oye, tengo todas estas obligaciones, no tengo implementado nada, se, hay una irresponsabilidad de mi parte, no tengo un comité, ¿quién va a aprobar el plan anual, perdón, el plan COVID-19? Entonces, ahí pude conocer que muchas organizaciones no cumplieron o no cumplían con implementar un sistema de gestión de SCD. Y tampoco contaban con un reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo, el no tenerlo, es el único documento a nivel documentario, es el único que no tenerlo implica una infracción muy grave. Y luego tenemos los incumplimientos que ocasionan un daño al trabajador. Aquellos incumplimientos que ocasionan la muerte del trabajador, que no están tipificados. Luego, el tema de la presencia o todos los incumplimientos que ocasionan una enfermedad profesional. Y finalmente, los que ya les venían comentando y justo Fiorella nos comentaba, ¿no? Que muchas empresas no realizan los exámenes médicos. No realizar exámenes médicos y no realizar la vigilancia es una infracción muy grave. Muy bien, además de estas infracciones, comentarles en líneas generales, porque el tiempo no nos da para revisar todos los precedentes vinculantes, pero SUNAFIL también emite precedentes vinculantes. Uno de ellos es esta resolución en la cual señala que cuando exige supervisión, no es que esté exigiendo que todos los trabajadores cuenten con un supervisor, ¿no? Sino que lo que busca es que la empresa acredite procedimientos, métodos diseñados que permita medir, recopilar y prevenir los riesgos y peligros del trabajo, ¿sí? Entonces, no es que yo te digo que incumples el deber de supervisión porque el trabajador que sufrió el accidente no tuvo un supervisor acá, ¿no? No se hace referencia solo al supervisor como una figura, como una persona, sino que dice que el deber de supervisión implica todo lo que puedas implementar para validar que verifiques el cumplimiento de las medidas de control, ¿no? Y evitar los accidentes de trabajo. Muy bien. Adicional, aquí algunas resoluciones de multa de manera general. Aquí tenemos una resolución de multa en la cual se sanciona a la empresa porque el IPERC, que debe ser por puesto de trabajo, decía IPERC para labores administrativas, ¿no? Entonces la empresa decía, pero si tengo una oficina y aquí tengo mi asistente contable, mi contadora, mi administradora, acá mi programador. ¿Por qué tendría que tener un IPERC por puesto de trabajo si es el mismo espacio, ¿no? Y Sunafil le dijo, igual, porque pueden ser los mismos riesgos físicos, iluminación, por ejemplo, ¿no? Pero los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos variarán dependiendo de las funciones que realiza cada puesto de trabajo. Entonces, sancionó a esta empresa. Luego tenemos esta sanción en la cual, si bien es cierto, no se sanciona con una infracción de la que hemos revisado,
si se considera que como no se cumplieron las medidas de seguridad a favor de una mujer gestante, se ha vulnerado sus derechos y se trata de un acto de hostilidad. Entonces, a veces no solo es no cumplir con estas funciones, sino realizar actos de hostilidad vinculados a temas de seguridad y salud en el trabajo que pueden implicar multas para la empresa, para la organización. Muy bien. Y esta multa que también se impuso a una empresa, ¿por qué? Todos los puestos administrativos pueden tener dentro de su IPRC riesgos ergonómicos, ¿de acuerdo? Porque es una realidad. Los riesgos ergonómicos en puestos en los cuales tenemos postura prolongada sentada o incluso en puestos prolongada parada o de pie, ¿no? Como los de vigilancia. Una de las medidas de control son las pausas activas. Si ustedes revisen su IPRC de su empresa, quizá todos digan pausas activas, pausas ergonómicas, pausas laborales, gimnasia laboral y todos estos términos, ¿correcto? ¿Qué implica una pausa activa? Es un ejercicio que permite una relajación, ya sea de la muñeca, de los brazos, de las piernas, dependiendo de la realidad de cada puesto de trabajo, ¿de acuerdo? En palabras sencillas, es un ejercicio a favor, ¿no? A evitar la fatiga corporal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que señalan las empresas? Procedimientos, programas ergonómicos. Y está perfecto, pero ¿qué sucede? Que SUNAFIL no solo verifica que se haya implementado el programa ergonómico, sino que se hayan realizado las pausas activas. Y esto fue lo que le pasó a esta empresa. Dicen, si bien el sujeto inspeccionado, es decir, la empresa, llegó a presentar el documento Programas de Pausas Activas, tenía documentos codificados, el cual dio inicio el 1 de marzo de 2022, el sujeto no llega a evidenciar el haber implementado este programa, ni la ejecución de las mismas, de las pausas activas. Entonces, no es solo decir voy a cumplir con un programa de pausas activas, es acreditar que las realizo. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo lo acredito? Si la empresa ha implementado cámaras de seguridad, y ahí tiene toda la normativa de videovigilancia, tendría que declarar que las cámaras también van a ser utilizadas para temas de prevención de riesgos laborales y aleatoriamente podría tomar evidencia de los vídeos, de las capturas en las cuales los trabajadores están realizando las pausas activas. ¿De acuerdo? O quizá fotos que pueda realizar el trabajador, registros de cuándo se realizó la pausa activa, cuántos participaron, si hay ahí algún instructivo, qué ejercicio se realizó. Tengo que tener evidencia de la realización de las pausas activas. Y esto sobre todo si tengo trabajadores en modalidad teletrabajo, porque en modalidad teletrabajo, la normativa de teletrabajo de manera expresa señala el tema de pausas activas. Entonces, tengamos mucho cuidado con tener estos medios probatorios, ¿sí? Muy bien. Algunas preguntas que me parecen les va a ayudar mucho en su gestión empresarial. ¿Es válido que la clínica, correcto, que se contrate para los exámenes médicos ocupacionales, remita los resultados de los hemos al área de recursos humanos y ésta los remita vía correo a los trabajadores? No es válido. Si la clínica envía los resultados de los hemos y recursos humanos o algún área administrativa desde su correo le envía al trabajador, implica que se ha incumplido el deber de confidencialidad, porque esos resultados solo deberían conocer el médico ocupacional y el trabajador. Si yo no tengo un médico ocupacional, yo contrato con el centro médico ocupacional que realiza los hemos ese envío de los resultados a los trabajadores y solicito que a mí solo se me remita el certificado de aptitud. O le indico, ¿sabes qué? Yo tengo un médico por hora que se encarga de la vigilancia a este correo. Si no, voy a ser sancionado. Bastará con que el trabajador se acerque con este correo, ¿no? Y diga, por ejemplo, asistente.administrativa y el nombre de la empresa. Y tendríamos un medio probatorio para que la empresa sea sancionada. Y luego, otro tema que se está presentando es que sí, para la redundancia, se presentan los resultados de los exámenes médicos en procesos judiciales. Los resultados de los exámenes médicos no deben presentarse ni ante SUNAFIL ni ante un proceso judicial, menos si no es relevante.
¿De acuerdo? Ya Sunafil sancionó a una empresa porque le solicitó el registro de exámenes médicos ocupacionales y la empresa le envió los certificados de actitud con todos los resultados de los EMOS. La empresa dijo, pero te estoy presentando a ti que tú eres la autoridad competente. Y Sunafil dijo, yo soy competente para conocer el registro de EMOS, que es el registro y el anexo del certificado de actitud, no todos los resultados de los EMOS, y los sancionó. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese envío de información que aprobamos. Muy bien, esto fue lo más amplio, porque es lo que más ustedes pueden ver en el día a día, que es la responsabilidad administrativa, pero quería dar algunas pinceladas de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil implica que yo, trabajador que sufrí accidente de trabajo o una enfermedad profesional, le toco las puertas a la fecha, el juzgado competente es un juzgado laboral y le digo, señor juez, evalúe si me corresponde una indemnización por daños y perjuicios porque sufrí un accidente de trabajo, porque sufrí o padezco una enfermedad profesional. Entonces el juez llamará a la empresa y le solicitará que cumpla con acreditar que implementó un sistema de gestión y que cumplió con todas las medidas de control. Si la empresa no acredita que cumplió con todas las medidas de control, entonces será declarada responsable y tendrá que asumir una indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque estará cumpliendo con la juridicidad, ¿sí? Esta antijuricidad implica que no se ha cumplido algún requisito que la normativa establece respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego, la relación de causalidad, el factor de atribución y el daño, ¿no? El trabajador lo único que tiene que acreditar es que ha sufrido un daño, ha sufrido un accidente, ha sufrido una enfermedad. Según la normativa, y aquí se aplica la normativa del Código Civil, el trabajador tiene hasta 10 años de haber ocurrido el accidente de trabajo o de haber recibido el diagnóstico de la enfermedad profesional para solicitar esta indemnización. Y claro está que si se trató de un accidente mortal, entonces pueden sus herederos, sus derechohabientes, presentar y solicitar esta indemnización. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, una casación laboral, en la cual se estableció lo siguiente. Dice, en los casos de accidente de trabajo, probada la existencia del daño sufrido por el trabajador, debe atribuirse el mismo al incumplimiento por el empleador de un deber de prevención, hecho que genera la obligación de pagar la indemnización. Es decir, solo el empleador no pagará indemnización si si acredita el cumplimiento en materia de SCT. Si no logra acreditarlo, pues se le indicará que procede la indemnización por daños y perjuicios. ¿De acuerdo? Y ya para culminar, comentarles que existe un delito de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo. Está regulado en el artículo 168A del Código Penal. Aquí, obviamente, va a responder el gerente general que no ha cumplido nada en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recordemos que la responsabilidad penal es la última ratio, es decir, se va a activar solo ante grave incumplimiento. ¿Por qué? Porque implica prisión preventiva. Dice, el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga, ¿sí? en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o terceros, o se produce una lesión grave, y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte y no menor de 3 ni mayor de 6 en caso de lesión grave. Entonces, este es el delito de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién va a responder legalmente? Bueno, va a depender de la estructura de la empresa, ¿no? Si se trata de una SAT, por ejemplo, la norma señala que la prestación será asumida por el gerente. Dependerá de cada estructura. Es posible que responda el jefe de seguridad, la gerencia de SCT, la gerencia de SOMA que yo he contratado, solo si he tenido o registré
en SUNAT un acto de delegación. Solo si le he concedido el poder para dirigir todo SCT, podría asumirlo la gerencia de SCT. ¿Por qué? Porque significa que tiene atribución total. En caso de no tener un registro en la cual se da esa delegación, pues el gerente general será quien lidere el sistema de gestión y decidirá todo el tema de SCT. Muy bien. Este deber de prevención también se suscribe a los subcontratistas, empresas especiales, cooperativas. No se necesita solo o no se aplica solo ante vínculos laborales. ¿Sí? Muy bien. Y ya para culminar, recordemos que este tema penal se exige el tema de la gravedad por la punición que implica, ¿de acuerdo? Por la punición que implica. Aquí les he compartido parte de una resolución en la cual tenemos que a un gerente general se, eh, le, se le declara como autor del delito de atentado contra las condiciones de trabajo y se le impone 4 años de pena privativa de la libertad y pago de 180.000 soles por concepto de reparación civil. Y esto no fue por un trabajador directamente, sino por un trabajador de su contratista. Entonces ya tenemos gerentes generales que están respondiendo en vía penal por incumplimiento. Entonces, queda claro que no cumplir seguridad de salud en el trabajo es un riesgo empresarial que implicará asumir responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Por lo tanto, yo sí los invito a tener claro que no es opcional, ¿no? Seguridad de salud en el trabajo debe cumplirse no solo por el deber moral con el trabajador de no afectar su vida, su salud, por intereses de terceros, que en este caso es el empleador, ¿de acuerdo? Ninguna actividad debería perjudicar la salud de los trabajadores, Claro. sino para evitar a nivel empresarial sino también para evitar, disculpen la interferencia, también para evitar que se responda frente a estas responsabilidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto culminaría mi participación. Agradecerles por todos los que están presentes. Y bueno, aquí están nuestros datos. Yo les recomiendo revisar. Constantemente publicamos información interesante sobre estos temas de SCT. Muchas gracias. ¿Me confirman si tenemos algún minuto para alguna pregunta, para responder alguna duda, alguna consulta? Sí, adelante, la escuchamos. Una consulta. La elección del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo se hace así como las votaciones normales. ¿Cada cuánto tiempo y si tiene algún mínimo de personas que deben existir en alguna sede? Porque si juntamos las empresas grandes es muy grande, pero cada localidad dentro de esa empresa debe tener su comité. ¿Cuántas mínimas y si es que para todas las empresas se cumple la normativa de la elección como votaciones tal cuales, ¿no? Gracias. Bueno, comentarles que en efecto la ley 29783 sí señala lo relacionado a una posibilidad por parte de la empresa que tiene una sede principal y varias sucursales de elegir a supervisores o subcomités por cada sede, pero no es obligatorio, excepto sectores específicos. Por ejemplo, construcción de manera expresa sí señala que por cada obra tiene que elegirse un subcomité o un supervisor en SCT. Pero a nivel de norma general, la 29783 y su reglamento señala de manera expresa que el empleador que tiene varias sedes puede, por cada una de las sedes, elegir un subcomité y un supervisor. Entonces, es opcional.
Sin embargo, yo sí recomiendo elegir por cada una de las sedes un comité o un supervisor. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a, primero, cumplir con las actividades de SST y poder garantizar que estoy realizando una prevención íntegra que es a favor de todos mis trabajadores, ¿no? A pesar de no ser obligatorio. Esto es respecto a la posibilidad de elegir comité, subcomité o supervisor. Respecto al número, la norma señala que un comité o subcomité debe tener por lo menos 4 miembros y un máximo de 12 miembros. Estos titulares, ¿de acuerdo? Porque ya me ha pasado en alguna auditoría que encontré una empresa que tenía 4 miembros, 2 titulares y 2 suplentes. Entonces, no. Efectivamente, la norma, si bien es cierto, no señala de manera expresa 4 miembros titulares, pero de la lectura íntegra y además también de los criterios de SUNAFIL, porque yo reviso todas las resoluciones en materia de seguridad y salud en el trabajo ya desde hace más de 5 años. Ya SUNAFIL ha indicado en varias resoluciones que se trata de 4 miembros titulares como mínimo y 12 miembros como máximo. Cada uno de estos miembros deben tener suplentes. Además, señala que el plazo de vigencia, correcto, tiene mínimo 1 año y máximo 2 años. Dice que tienen 1.000 a 2.000 trabajadores. Ajá, claro. Una empresa que tiene 1.000 tendría que tener 12 miembros. ¿Por qué? Porque la norma señala que el número de miembros del comité dentro de este rango lo determina el empleador en consulta con los trabajadores. Es decir, yo le tengo que enviar un comunicado a mis trabajadores, publicar a través de la web o a través de las vitrinas que debido a la naturaleza y a la gestión de riesgos, el nivel de riesgos, mi comité va a estar integrado por 6, por 8, por 10 o por 12 o por 4 miembros. Y tengo que acreditar a SUNAFIL que los trabajadores estuvieron de acuerdo y que no presentaron ninguna oposición. Si existe una oposición, finalmente quien determina el número de miembros es el empleador, aplicando una regla que la norma señala. Toda empresa que tiene 100 trabajadores, por lo menos tiene que tener un comité de 6 miembros y por cada 100 adicionales, 2 miembros más. Entonces, en una empresa de 1.000, pues tendría que tener 12 miembros titulares más 12 miembros suplentes. Gracias, muchas gracias. O sea que dependiendo del giro de negocio es importante, ¿no? Si es de alto riesgo, mayor aún por el tema del hiper, ¿no? El hiper es prácticamente por sucursal, ¿no? Porque es diferente la principal que las sucursales. Exacto, Por sí, eso va a depender justo mucho iba del mi nivel de riesgo. pregunta. Le agradezco mucho su atención. Muy bien, perfecto. Vamos a elegir un par porque veo que tenemos varias aquí interrelación en preguntas, pero vamos a, dice, sí, son tres tipos de infracciones, leves, graves y muy graves. ¿Cada qué tiempo se dan las elecciones? Cada 2 años, sí, eso he consignado como vigencia del comité. ¿De acuerdo? Yo puedo determinar que mi comité tenga 1 año o 2 años de vigencia. Muy bien, creo que ya con esto atendí todas las consultas. Agradecida entonces por su participación y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, muy buena la presentación, les agradezco. Muchas gracias, Mireia. Muchas gracias a todos los participantes. Que tengan buenas noches. No se olviden de la Buenas linda noches, asistencia que está en el señorita. chat. En el chat, por favor, está Muchas el link de gracias, asistencia. buenas No olviden de noches. llenarlo. Muchas gracias, Mireia, nuevamente y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.